Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Yo, Oscar Pérez y Melvin Hilario le damos la bienvenida a nuestro programa, recordándole por favor suscribirse a nuestra plataforma, darle a la campanita y dejar sus comentarios. La lucha entre los dos, bloques que están surgiendo en la geopolítica mundial, uno dirigido por China y Rusia, por un lado, y por el otro lado, por los Estados Unidos y las potencias occidentales, se ha definido repetidamente y múltiples veces, tanto por el presidente de los Estados Unidos como por los grandes líderes de la Europa occidental, como una lucha entre democracia y autocracia, entre una lucha entre libertad y dictadura, entre una lucha entre un gobierno que oprime a su gente y gobiernos que le dan participación y defienden los intereses de sus gobernantes. Esta lucha se ha planteado en la plataforma, en todo lo que está pasando, en diferentes casos. Yo quisiera poner como ejemplo dos casos específicos. ¿Cómo ha reaccionado Alemania, que se considera una de las grandes democracias del mundo, frente a la crisis que se le ha presentado a su país con motivo de la guerra en Ucrania, y cómo ha respondido China, el partido autócrata y antidemocrático por excelencia, frente a las vicisitudes que se le ha presentado a su economía? Es indudable que ambas economías están pasando y han pasado por momentos bastante difíciles en ambas. Por ejemplo, el consumo interno de China se ha disminuido, la rapidez de su crecimiento económico. Todo eso ha conllevado a que el gobierno chino reaccione en cierta forma a las vicisitudes internas en China. El gobierno alemán, por otra parte, también ha reaccionado a las vicisitudes que se le han presentado dentro de su lucha por las consecuencias de la guerra en Ucrania. Por ejemplo, cuando comenzó la guerra en Ucrania, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania dijo lo siguiente, del Partido Verde: nuestro compromiso con Ucrania está por encima de lo que piense el pueblo alemán. O sea, yo soy la ministra de Relaciones Exteriores de un país que me paga y me eligió a mí para defender los intereses de este país, Alemania. Pero yo estoy diciendo que mi accionar va a estar dirigido a defender, a derrotar a Rusia en Ucrania, independientemente de cuáles sean las consecuencias para Alemania. Hoy, Alemania se encuentra en un proceso en el que, de acuerdo a su propia prensa, se está diciendo que la época de Alemania como un gran poder industrial es cosa del pasado. ¿Cuáles fueron las causas principales de ese progreso, de llegar a Alemania donde estaba? Dentro de muchísimas cosas, nadie va a desacreditar lo que los alemanes hicieron internamente, pero ha sido el acceso desde los años 80 a productos energéticos baratos de parte primero de la Unión Soviética y después de Rusia. Eso le ha permitido a Alemania ser altamente competitiva en el mercado internacional en diferentes áreas. ¿Cuál fue la reacción de Alemania cuando su avenida de productos energéticos fue destruida con la explosión en el gaseoducto que comunicaba directamente a Rusia con Alemania? No solamente fue pegar el grito, tratar de defender, ir allá a reconstruir el gaseoducto. No. A partir de la participación de Alemania en la llamada investigación, Alemania es copartícipe de la destrucción del gaseoducto. Copartícipe. Hay que recordar que el canciller alemán se encontraba en los Estados Unidos, o llegó a visitar los Estados Unidos unos días después, y sobre eso ni siquiera se preguntó ni se habló.
¿Es eso beneficioso para Alemania? Hoy en día, y lo vimos nosotros en la entrevista con Putin, Alemania se niega a incrementar el suministro de productos energéticos de Rusia, a pesar de que tienes otra vía de lograrlo. O sea, Alemania prefiere, o sea, su dirigencia en Alemania prefiere que se hunda el país antes de dar su brazo a torcer en la búsqueda de un mito, de un sueño irrealizable que es la destrucción de Rusia. Ahora, ese es el sueño de los alemanes. ¿Apoyan hoy los alemanes a la dirección en que va el gobierno? Bueno, para muestra he puesto un botón. Los campesinos alemanes están en las calles. Todas las encuestas que se hacen en Alemania colocan al partido en el poder, que quedó con un primero y con un gran apoyo en el tercer lugar. Uno de los partidos que más ha crecido y que hoy se encuentra entre la preferencia del voto son partidos de la extrema derecha. O sea, lo que nosotros vemos es una destrucción paulativa, no solamente de la capacidad industrial alemana, sino también del futuro político de Alemania. ¿Y cuál es la reacción de las actuales autoridades alemanas? Me importa, mejor destruir al país antes de dar nuestro brazo a torcer, porque esta agenda, este sueño, yo no sé qué, esta obsesión con destruir a Rusia es más importante que el futuro de Alemania. Y usted puede preguntarse, ¿es eso democracia? ¿En qué se diferencia un gobierno que es completamente indiferente no solamente a los clamores de su propia población, sino también a la necesidad de sobrevivencia de su propio país? Por otra parte, nosotros vemos a los chinos que hubo una crisis que se está comiendo y que es extremadamente difícil para China, que es la crisis de los inmobiliarios. Durante el enorme crecimiento de China, estamos hablando de 90, con un crecimiento que sobrepasaba el 10%, el valor de los inmuebles en China creció en una forma increíble. Y podemos decir, hasta 5 o 6 años atrás, la gente estaba y las compañías estaban invirtiendo en real estate, como se llama aquí en los Estados Unidos, o en inmuebles, no para cumplir con necesidades, no para que la gente viva, sino para especular con un mercado inmobiliario que no vamos a decir que estaba en crecimiento, estaba en explosión. Cuando esa burbuja inmobiliaria comenzó a explotar, cuando el crecimiento del valor de los inmobiliarios comenzó a decrecer, bancos inmobiliarios que tenían en sus manos cientos de miles de millones comenzaron a quebrar. El gobierno interviene y ¿qué es lo primero que hace el gobierno? Esa famosa frase de Xi Jinping de hace 4 o 5 años dice: un apartamento se creó para vivirlo, no para especularlo. Y comenzó un proceso que todavía hasta el día de hoy China está pagando las consecuencias. Y la consecuencia es la siguiente: si yo soy un inversionista extranjero y yo invierto en China y hay un problema en el área donde yo invertí, ¿a quién va a proteger primero el gobierno? ¿Al chino o a mí como inversionista? Y la respuesta ha sido clara: el gobierno chino va a proteger a China. Y lo que el gobierno está haciendo ahora es protegiendo al que compró la casa para vivirla, en detrimento del que invirtió en inmobiliarias para especular con el valor de los inmuebles. Eso ha conllevado a una falta de confidencia de los inversionistas extranjeros en lo que puede pasar en China. Y eso nosotros lo vemos en una caída significativa del tempo de crecimiento de China. Todo lo que es la vorágine de inversiones que iba para China no vamos a decir que está en stand-by, pero se están buscando nuevas reglas del juego. ¿En qué áreas yo puedo invertir que me dé
garantías y en qué áreas no. ¿Qué hizo el gobierno chino? Cuando esa problemática de falta de inversión del mercado extranjero comenzó a afectar las empresas chinas, el gobierno lanza inmediatamente, que se da cuenta, una nueva política de inversión en la que se establecen limitaciones y áreas de inversiones en las cuales ciertos niveles de garantía. Abrir un poco el mercado, creando ciertos tipos de garantías. O sea, no hay reacción del gobierno chino a las necesidades de China. No hay reacción del gobierno alemán a las necesidades de Alemania. Y nosotros podemos multiplicarlo en países como Italia y como el propio España. Y la pregunta es la siguiente: ¿de qué sirve una democracia que no sirve a la gente? ¿No es mejor una autocracia que sirva a la gente, que se preocupe por los problemas de la misma, que una llamada democracia que le importe cómo viva la gente? Gracias por su atención y recordándole suscribirse a nuestro programa y darle a la campanita. Hasta la próxima.